¿Qué tal? Muy buenos días, estimados amigos. Bueno, pues ya llevamos buen avance de la norma 19, todo lo que implica tener una comisión de seguridad e higiene. Y si se percatan, pues esta norma, como yo lo he dicho, es una norma muy especial que nos lleva a ir conociendo todo el impacto que tienen todas otras normas mexicanas de la Secretaría del Trabajo para poder implementar toda la norma 19. Por ahí me decían, oye, es que yo tengo una pura norma 19 y nada más digo que está creada la comisión y está creado pues mis revisiones cada 4 meses, 5 meses. Pero mira, aquí la diferencia de esta comisión que tú entregas, si eso satisface, yo como notificador y como un capacitador externo de la Secretaría del Trabajo, me hace falta entender en tu material todo esto de la norma de piso, las normas que implican esta norma 19. Entonces yo te sugiero que le metas todo lo que estamos viendo, si no al 100%, pero sí lo más impactante contigo. No le vas a meter de oxígeno, de ruido, de altura, porque tú no lo tienes. Pero sí es importante que le metas todo esto. Digo, por ejemplo, quítale las pruebas que vienen como tipo escuela, eso no te va a ayudar a ti para nada. Quítaselo y entonces tu manual lo vas a ir implementando ya mucho mejor y llevado a cabo con las conductas de toda la situación que hay. Yo te sugiero que modifiques todo esto. Entonces, esta persona que me escribió, pues está modificando ya su manual, porque tenía nada más 5 hojas del manual. Le digo, mira, te falta toda la visión, la misión, haz algo bien para que satisfaga, porque ya hay revisiones. Ya empiezan las revisiones de Secretaría del Trabajo de manera ordinaria y bueno, pues ya eso te va a ayudar mucho. Por ahí también, amigos, quedamos en la página, en el grupo de manuales, hay algo y lo toco de una manera muy, muy personal y profesional. Por ahí hay gente que de momento descuidamos como capacitadora, como expositor, y yo les quiero agradecer porque gracias a ustedes me siguen, gracias a ustedes hacemos un buen grupo de trabajo y bueno, con esto pues hay gente que a veces no le mandamos ni un hola, ni un festejo, y hay gente que ha cumplido años y entonces en esta gente que ha cumplido años desde, voy a decirlo así, en todo el año y los que son de junio, bueno, pues quiero mandarles una felicitación. Por ahí nos escribía Asunción que ella le toca hasta el 15 de agosto y nos manda su foto. No te preocupes, en su momento lo haremos. También el 10 de junio de Rosario Leonor, muchas felicidades. Por aquí nos mandan más Nora, Josefina, y creo que son de los que por ahí tengo. Antier de Ana Luisa Mendoza, fue igual su cumpleaños, muchas felicidades. Por aquí el 23 de junio, no nos puso el nombre, pero Diana Ibarra cumple el 23 de junio, muchas felicidades, y ya en su momento lo tocaremos. Anabel fue el 7 de junio, y ¿quién más tenemos por acá? Porque dijimos que les vamos a mandar un fuerte abrazo, un saludo a todos ellos. ¿Sale? Son parte de los que tenemos aquí ahorita les busco más del grupo. Alejandro, Magda, me imagino Mac o Magnolia. Josefina ya dijimos. Ana Luisa ya dijimos que el 14. Y bueno, son ahorita los que encuentro aquí así a la mano. Ana igual.
y son de los que tenemos hasta aquí, ¿sale? Entonces, quiero mandarles un abrazo muy, muy fuerte a todos ustedes. Aunque sea a larga distancia, pues una felicitación y nada más con gusto pásenme su nombre aquí y aquí lo sacamos para todo el grupo. Igual en el grupo escribimos todo esto, ¿sale? También pues ya se acerca el domingo, Día del Padre. Quiero felicitar a todos los papás, que espero se la pasen bien, que les festejen con algo muy, muy sano y siempre agradeciendo al Eterno que nos da la vida y que gracias a esto nos seguimos superando, ¿sale? Retomando el tema de la norma 19, decíamos en la norma 19, que es la norma más especial, nos obliga a entender todo lo que el comité, de alguna manera, el Comité de Seguridad e Higiene, sigue y cuida toda esta parte, toda esta integración de la empresa para que no caigamos en situaciones desgastantes, en poder caer en una multa excesiva con la autoridad. También muy importante, por aquí habíamos hasta marcado la plataforma donde subimos el reglamento interno, donde reportamos la situación de un accidente de trabajo en las 72 horas. Entonces hemos ido agrupando toda esta parte porque nos lleva a un impacto donde debemos de cuidar a la empresa, donde tenemos que cuidar muchas conductas de todo esto. Y nos habíamos quedado hasta aquí, amigos, con la norma, estábamos viendo esto. Entonces, retomando esta parte de este material, que les digo, está muy grande en hojas, la norma 19, pero lleva el impacto de todo esto y las situaciones, y vamos a ir viendo más adelante cómo van a ir agrupando las actividades de la norma 19. Hablábamos también otra situación donde, de acuerdo a la norma 5, que debemos de hacer un estudio para analizar el riesgo potencial de sustancias químicas peligrosas. Quien lo llegue a tener en su empresa, y por lógica, ese estudio necesitan tener un proveedor que pueda hacer el estudio, un laboratorio que pueda hacer el estudio y tener ese aval, porque ese aval nos va a ayudar mucho. Es como si ahorita pusiera el ejemplo de una revisión ordinaria de la Secretaría del Trabajo hacia su empresa, pues les van a pedir la parte de protección civil y tenemos que acercarnos con protección civil a que nos haga el simulacro de incendio, el simulacro de conductas de productos químicos peligrosos, y entonces nos entrega una constancia, y esa constancia que nos entregan la dejamos guardada con la norma 19, con el Comité de Seguridad e Higiene, y eso es lo que se demuestra ante la Secretaría del Trabajo, que estamos cuidando y que estamos nos protegiendo con todo ese tipo de situación, ¿sale? Entonces sí es importante que hagamos esto. Otro de ellos es la norma 27, que habla de los factores de altos riesgos por conductas inherentes a este tipo de cosas, donde tenemos que programar actividades incluyendo soldadura y corte, ¿sale? Tenemos que tener igual, bajo esta circunstancia, situaciones de procedimientos de seguridad para desarrollar actividades de soldadura y corte, espacios de alguna manera confinados, también procedimientos de rescate de un trabajador accidentado en esas actividades de soldadura, capacitar y adiestrar al menos una vez al año al personal asignado a las actividades de rescate. Entonces, sí es de mucho cuidado estar usando estas normas en vida profesional, porque hay que cumplir con todo esto para no tener conductas o errores, ¿sale? Contar con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores en espacios confinados, todo lo que requieran, ¿sí? Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen soldadura y corte de espacios confinados, dándole su constancia de, digamos así, de que se certificaron
para efectos de esta parte de soldadura y corte. Entonces, cuidar todas estas conductas donde ya el ingeniero, la gente experta, verificará las conductas de aire, de oxígeno, que estén en los parámetros o rangos que equivale. Evaluar igual el área del entorno con toda la parte de atmósferas explosivos, es decir, explosímetros, ver que no haya ningún problema, que no haya inhalantes por ahí, que cuidemos las sustancias químicas en no provocar un choque de aire y que eso pueda provocar un accidente de trabajo, ¿sale? También, pues el trabajador deberá contar por escrito del patrón antes de ingresar al área. Es decir, si nosotros ahorita, voy a poner el ejemplo, nos dedicamos a soldadura y nos piden soldar cierta estructura, bueno, pues ahí entonces hay que pedir permiso y se debe de llenar un formato donde nos autorizan la entrada a soldar con el tipo de planta, el tipo de soldadura y saber usar caretas de diferentes unidades de medida para efectos de no dañarse la vista. Bueno, pues todo esto requiere tal vez mucha documentación, mucho papeleo, pero es muy importante que se lleve a cabo esta situación para que entonces, si llega a haber un accidente de trabajo, pues la empresa, el patrón, el representante legal tiene noción de esto. Entonces, esto es lo que se le llama control interno a estas actividades. Tenemos que tener estas conductas y medir todo este tipo de cosas. Es decir, ¿qué es lo que pasa? O sea, imagínense ustedes, si metemos control interno y nuestra empresa tiene almacén de materiales o materias primas como quieran, y si llega un trabajador y lo agarra y se lo lleva, ahí está faltando el control interno porque mañana puede haber robo hormiga o puede darse que empiece a ser faltante y nunca se van a dar cuenta porque el que lleva el inventario nunca cuida esos detalles y al final ajusta y se los va a ir cargando a alguien. Y entonces ese alguien se va a llenar de muchas, en teoría, deudas o le falta llenar formatos, pero el problema radicó en que no hay control interno. Entonces aquí, hablando de esta norma, si estamos cuidando seguridad e higiene y estamos hablando de cortes de soldadura, bueno, pues el usar la planta para soldar, el usar esta cosa para soldar, el líquido y todo, bueno, pues entonces ahí sí es importante que cuando lo saquen de un almacén, se llene el formato de salida del almacén para que conozcamos quién lo usó y en dónde lo va a usar. Esto es llevar un proceso que hasta legal, fiscal y contablemente debe de estar plasmada en esta situación. Entonces, sí, recordar que tenemos que implementar formatos, o ustedes deben de tener formatos en donde se permita este tipo de situación. Si no los metemos, vean el impacto. Normalmente, un empresario, un líder, un gerente, pues a veces descuidamos esas conductas y el que está abajo viendo la situación se percata que le hace falta más control a su empresa y a veces no quiere decir nada, no menciona nada, pero sí es necesario que implementemos esto, ¿sale? O sea, tenemos que llenar formato. ¿Sabes qué? Si voy a sacar, ejemplo, estamos hablando de soldadura, si voy a sacar soldadura, pues cuántas piezas de soldadura, una planta de soldar, dónde la voy a usar, qué voy a meter, qué voy a corregir, para que entonces la Comisión de Seguridad e Higiene levante el reporte. Pues en tal nave, tal oficina, se soldó la ventana, se soldó el techo, se soldó el arcotecho, lo que quieran, y entonces ese reporte, si llegara a la Secretaría del Trabajo en una visita de inspección ordinaria, pues no hay ningún problema porque está levantado un reporte en donde dijo, había este descuido, ya se corrigió. Y si lo hacemos así, créanme que ustedes van a estar muy bien. Incluso suena medio raro, pero desgraciadamente no sabemos cumplir funciones. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos hablando de un área, pues hay que cuidar la ventilación, hay que cuidar que si se fundió el foco,
en qué condiciones las cambiamos, porque a veces la rosquilla ya se tronó con la bombilla y entonces, como no sabemos, pues le metemos el dedo y nos da toques o podemos provocar un cortocircuito. No hay como usar la herramienta adecuada, la indicación adecuada, y entonces todo esto se lleva a través del formato, a través del permiso de poder hacer cambio hasta de foco. Sí, imagínense, y vamos a pensar estas cosas, que se funda el foco y que yo llegue y lo cambie, y en ese momento entra el notificador de la Secretaría del Trabajo y les va a decir, oye, tu programa de mantenimiento, o ¿por qué cambiaste todo el foco? ¿Cómo? Si yo soy el dueño y yo puedo hacer lo que quiera. No, hay reglas del juego donde tú debes de cumplir con tal normativa y te caímos ahorita que tenías que cumplir con esto, aunque tú seas el dueño. Y entonces, si el dueño piensa que llevar esta documentación y hacer papeleo es mucho trabajo para él, entonces está fallando en su control interno, está fallando en un crecimiento empresarial más sano, porque el día de mañana, que crezca mucho más, ya descuidó toda la manera de control interno en su empresa. Y entonces no va a llevar controles internos porque se está llenando de puras ideas, de puras conductas. Entonces sí, debemos de ir cuidando estos espacios en donde tenemos que ir cuidando las conductas. O el ejemplo ahorita, con esta situación de la pandemia, pues finalmente, como yo lo pongo aquí, se debe controlar en tiempo de permanencia continua del trabajador dentro del espacio confinado, y por cada hora de trabajo continuo como máximo debe haber un descanso de 15 minutos, haciendo hincapié de una sanitización. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, en sus conductas tienen que ir cambiando las situaciones, ¿no? Viendo, yo creo que a ustedes les tocó cuando iban a centros comerciales, que de momento decían cada 2 horas vamos a sanitizar y entonces tienen que salirse. Y entonces este tipo de cosas, pues hoy en día se tiene que ir cuidando esa conducta, ¿sale? Tenemos que ir cuidando la comisión regulatoria precisamente para no caer en estos errores. Entonces tenemos que cambiar de alguna manera la situación de toda esta parte, de toda esta información, para que entonces digan, ¿sabes qué? Estas áreas por seguridad se van a sanitizar y hay que estar sanitizando todo esto. También dice que el supervisor debe vigilar que se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos desde el ingreso del trabajador hasta lo que es la terminación de la operación, ¿sale? También indicar todas las conductas de todo esto de lo del COVID, en donde tenemos que tener todo este tipo de cosas para que no haya ningún problema con el trabajo. Déjenme aquí corregir, con el trabajo, ¿sale? Si hablamos de soldadura, bueno, pues llevar a cabo las actividades de soldadura y ver los procedimientos que se necesita. Oye, yo tengo una empresa que sí tiene un área de mantenimiento. Bueno, pues entonces tu comisión de seguridad e higiene, sí métele estas situaciones, ¿sale? Y entonces en estas situaciones, pues no va a haber ningún problema, porque finalmente nosotros vamos a estar trabajando en estas maneras. Y entonces la gente que se dedica a conocer, digámoslo así, la soldadura, pues tiene noción de todo esto, cómo se usa, para qué se usa. Y entonces la Secretaría del Trabajo nos invita a que conozcamos todo el tipo de procedimientos en soldadura. Vuelvo a repetir, yo soy contador, pero al momento de implementar el control interno y en crear la comisión de seguridad e higiene, pues voy a
voy a conocer qué tipos de soldadura hay o más o menos tener la noción de qué es lo que pasa. Y entonces aquí, como administrador, como gente externo, capacitador externo, pues debo de conocer, si no saber cómo se hace y todo ese rollo, pero sí al menos conocer que hay soldadura de arco, soldaduras de combustión de gas, soldadura de resistencia, ¿sí? Soldadura fuerte y blanda. Y bueno, pues ¿cómo se usa todo esto? Entonces, ¿en qué se usa? Y aquí es como un aspecto de decir, mira, cuando llegues a tener soldadura de arco, lo van a usar para arco de metal protegido, sumergido, de por puntos, por carbono. Y entonces yo ya tengo noción de cómo se está haciendo. Si hablamos de soldadura de combustión de gas, bueno, pues el tipo de oxicorte con lo que se hace y no tener ningún problema. Ya si hablamos de resistencia, pues se va a usar de alguna manera para gas natural, y soldadura fuerte y blanda, pues la que usan normalmente para baño, para el eléctrico, para la resistencia. Entonces, ya la Comisión de Seguridad e Higiene empieza a darse cuenta de que sí, el hecho de que hagan una actividad, si se levanta un reporte, son conductas que la Comisión de Seguridad e Higiene está cuidando y que mañana en una revisión de la Secretaría del Trabajo, pues tiene todo soportado, ¿sale? Tiene todo el tipo de soporte en qué lo van a desarrollar, ¿sale? Y esto es muy, muy importante porque cada uno de ustedes pues debe de tener nociones cuál es la conducta de la soldadura. Y entonces aquí, en la soldadura, pues dice, por un ejemplo, la fiebre del soldador se caracteriza por sed, tos seca, sabor metálico en la boca, escalofrío, sueño, malestar, dolores musculares, dolores de cabeza, síntomas que aparecen de 4 a 6 horas después de la expulsión y que se resuelven entre 24 y 48 horas. ¿Qué significa? Hay que tomar mucho en cuenta lo siguiente. Si esta persona al momento de estar soldando, ya soldó y se empieza a sentir un poquito mal, un poquito mareado, temperatura, el doctor tiene que saber identificar entre COVID y la enfermedad que les da de fiebre por haber estado soldando y tener toda la luz y toda la temperatura, digámosle así, fuera de o con alto grado de calor y que el cuerpo no lo soporta. Entonces, si no cuidamos esa conducta, el médico va a decir que es COVID y lo va a mandar a descansar cuando no fue COVID, cuando fue una enfermedad o una fiebre por el efecto del trabajo. Es como si alguien de ustedes dicen, oye, yo trabajo en una empresa, se me ocurre, estoy en Monterrey y está a 40 grados de calor, pues por lógica debe de haber aire acondicionado o debe de haber un espacio donde el trabajador se empiece a enfriar para poder desarrollar otras actividades o terminar su labor. Pero si no conocemos estas cosas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el médico va a decir, tienes COVID y no es cierto. O como hoy ahorita, muchos de los que tenemos mayoría de edad, pues ¿qué es lo que dices? Mira, yo tengo temperatura, tengo tos. Uno nuevo te va a decir, tienes COVID y es lo mismo. Entonces, vamos a ir cuidando las cosas. Yo se los dejo nada más como noción para que el de la Comisión de Seguridad e Higiene pueda ver ese tipo de conductas. Checar qué es lo que trae en esta situación para poder prevenir un riesgo, un accidente de trabajo. Entonces, sí es importante que si estamos hablando de gente que va a soldar, bueno, pues el momento de que apliques esta norma, tenemos que decirle que use todos el equipo de seguridad correcto, como es casco, gogle, cubreboca, careta, con tipo de luna, que use en una situación de emergencia, pues que tenga el tipo de dónde está un extintor, a qué temperatura, cómo va a estar, qué tipo de, si es ABCD. Entonces, esta situación, el de seguridad y higiene, tiene que estar cuidando. O pongo el ejemplo,
por ahí llega un trabajador, oye, ¿quién es el presidente de la Junta de la Seguridad y Higiene? Ah, pues es fulanito. Oye, fíjate que encontramos que en esta nave está desoldado un tubo y queremos que lo vayan a soldar. Ah, bueno, entonces el de Seguridad y Higiene levanta su reporte, le informa al dueño, y es dueño, sabes que hay esta situación, por lo tanto necesitamos soldadura para poder hacer esto. Y entonces ya con la soldadura, ya agarra, soldan, levanta su reporte, lo firma, y eso es evidencia para que vean y comprueben que Seguridad y Higiene efectivamente está cumpliendo con las conductas que requieren. ¿Sale? Todo esto, si alguien me pregunta, oye, ¿dónde dice que debe usar careta, protectora? Bueno, pues estamos hablando de la norma, y de esta norma ahí vienen todos los requisitos que debemos de hacer. ¿Sale? Entonces, si hablábamos, si va a soldar y efectos de evitar daño, pues debe de tener caretas, lentes con sombra de soldador, protección facial, capucha, respiradero para humos, mandiles, guantes de soldar, polainas, mangas, equipo de seguridad. Y antes de desarrollar todo esto por la conducta de COVID, pues tendrá que desinfectarse las manos o tal vez el cuerpo con todo el sanitizante. ¿Sale? Entonces, sí deben de ir cuidando ustedes esta norma donde habla todo de seguridad e higiene. Cuidar las conductas, asimismo cuidar todo el proceso de descargas eléctricas, que no vaya a pasar esto. ¿Sale? Les mandamos un saludo a los amigos de Face, su servidor José Luis Lozano. Seguimos viendo la norma 19 de seguridad e higiene, donde ustedes deben de apoyar a su empresa para cumplir todas las reglas del juego que la autoridad como Secretaría del Trabajo y Previsión Social se los va a empezar a pedir ya en las revisiones que tiene a partir del mes de julio. ¿Sale? Entonces, debemos de ir cuidando estas posturas. ¿Sale? Y entonces, esa norma 5 nos va dando la pauta de lo que necesitamos y las formas, cómo las vamos haciendo. Hay otra norma que igual debe de cuidar, la norma 19 a la norma 6, sobre los límites de carga manual máxima para trabajadores cuando se exceden las capacidades fisiológicas del individuo. O sea, no podemos cargar más. Y de verdad, desgraciadamente, carga más un trabajador. La norma 6 menciona estas reglas del juego. ¿Sale? Antes de empezar con esta norma, déjenme leer por ahí unos mensajitos que nos hacen llegar. Janet, gracias Janet, dice: la comisión que se crea para PTU debe de renovarse cada año. Si en un año no hubo utilidad y por ende no hubo PTU, la comisión de PTU debe de hacer un reporte de tal situación. Sí, Janet, mira, no es necesario que cambien cada año. Puede ser un trabajador que tiene hace 5 años y es el que se crea la comisión de PTU lleva desde hace 5 años siendo el presidente o el líder. ¿Sale? No es necesario año con año, salvo que tú lo decidas y sea de común acuerdo. Ahora dice, no hubo utilidad y por tanto no hubo PTU. ¿Qué es lo que pasa? La comisión de PTU, se tiene que reunir porque en ese momento no conoce si la empresa hay utilidad o no. Se reúne, levanta su acta de asamblea ordinaria y entonces solicita al departamento fiscal o al encargado de entregar lo que es declaración anual, papeles de trabajo para que se demuestre la declaración anual. Ya la comisión de PTU revisa, se percata que no hay PTU en la declaración anual, entonces levanta su reporte, le notifica al dueño, oye, ¿por qué no hubo PTU? Y el dueño de la empresa ya mandará a la persona que nos va a dar respuesta el motivo por qué no hubo PTU. Pero efectivamente tienes que levantar un reporte indicando que no hubo PTU porque tú ya revisaste la declaración anual y en la declaración anual te percataste que no había PTU. ¿Sale? Entonces sí, cuidemos ese detalle. A tu pregunta, Janet, sí debe de haber un comité de la comisión de organización o de PTU.